La Milla Verde es considerada una de las mejores adaptaciones de las obras de Stephen King. Es una película tan emotiva que hasta los espectadores más duros admiten que se les ha escapado alguna lágrima. Es la historia de un hombre condenado a muerte que, de alguna forma, nos hizo sentir cariño. Para millones de amantes del cine, esta historia de sanación sobrenatural, injusticia y redención es una de las películas más conmovedoras que existen. Pero, ¿y si te dijera que debajo de lo que todos conocemos hay secretos que ni los fans más dedicados han descubierto? Hoy vamos a revelar los misterios mejor guardados de La Milla Verde, directamente contados por los actores y el equipo que hicieron posible esta querida película. Hablaremos de significados ocultos, detalles simbólicos que cambiaron por completo cómo entendemos el viaje de Paul Edgecombe, desde confesiones sorprendentes de Tom Hanks sobre la evolución espiritual de su personaje hasta la increíble transformación de Michael Clarke Duncan como John Coffey y escenas que podrían haber cambiado totalmente el sentido de la historia. Esta es la historia que nunca te contaron sobre La Milla Verde y te prometo que después de esto ya nunca la verás igual. Antes de entrar en las revelaciones del elenco, hay algo importante que debes saber. La Milla Verde casi nunca llegó a las salas de cine. Después del fracaso comercial inicial de Cadena Perpetua, muchas personas dudaron si otra historia ambientada en una prisión y de más de 3 horas tendría éxito. El director Frank Darabont y los estudios estaban inseguros. La participación de Tom Hanks fue clave para que la película se aprobara. Gracias a su fama por películas como Forrest Gump y Rescatando al Soldado Ryan, los estudios finalmente prestaron atención, pero incluso así intentaron reducir la duración de la película, algo a lo que Darabont se negó, convencido de que cada minuto era necesario para contar la historia como debía ser. Esa determinación fue la base para que La Milla Verde se convirtiera en una de las películas más emocionantes de Hollywood, una historia que necesitaba todo su tiempo para llegar a nuestros corazones. Uno de los secretos para que la película fuera tan auténtica fue construir el set de la prisión desde cero. A diferencia de Cadena Perpetua, que se grabó en una prisión real, La Milla Verde necesitaba un espacio adaptado a su historia. El diseñador Terrence Marsh, ganador de varios Oscars, creó el pasillo con gran precisión histórica. El linóleo verde del suelo que le da el nombre a la película era exactamente el tono que se usaba en las cárceles del sur en esa época. Hasta el cableado y las luces fueron hechos para que parecieran reales. David Morse, quien interpretó a Brutus, Brutal Howell, ha dicho que ese set tan cuidado ayudó mucho a que las actuaciones fueran más reales. El pasillo mismo fue diseñado para que mientras avanzabas la sensación de miedo creciera. Las celdas se ponían más oscuras y la luz más tenebrosa. No solo era un fondo, era un personaje más. Incluso hicieron una silla eléctrica funcional llamada Old Sparky, capaz de simular las escenas de ejecución con mucho realismo. Charles Gibson, el encargado de efectos especiales, diseñó esta silla para crear humo y luces controladas, haciendo que las escenas fueran aterradoras y reales. Antes de filmar, el director Darabont pidió a los actores que pasaran toda una tarde en completo silencio dentro del set, cada uno en el lugar de su personaje. Guardias en sus puestos, presos en sus celdas sin hablar ni moverse mucho. Esto les ayudó a sentir la rutina y la presión de la vida en prisión, lo que luego influyó en sus actuaciones. Lo que muchos no saben es que cada actor creó una historia profunda para su personaje, detalles que nunca se mencionaron en la película pero que les ayudaron a actuar con más verdad. Por ejemplo, Tom Hanks imaginó que Paul Edgecombe había combatido en la Primera Guerra Mundial, lo que explicaba su bondad y por qué reaccionaba tan mal ante la crueldad de Percy, porque le recordaba a la violencia sin sentido que vio en la guerra. Michael Clarke Duncan, quien interpretó a John Coffey, visitó hospitales para estudiar a personas enfermas y necesitadas de cuidado, y eso le ayudó a dar a su personaje una manera de moverse y expresarse que parecía vulnerable pero poderosa. Doug Hutcherson, quien fue Percy Wetmore, dijo que se inspiró en un bully que tuvo de niño para mostrar el sadismo de su personaje. Doug Hutcherson, quien interpretó a Percy Wetmore, confesó que se inspiró en un matón que tuvo cuando era niño para darle vida a su personaje. Esa crueldad que Percy muestra en la película no es solo ficción, viene de una experiencia personal, y eso hace que el
público sienta verdadero rechazo hacia él. Estas historias de fondo que cada actor creó para su personaje ayudaron a transformar la Milla Verde de un simple drama sobrenatural a algo mucho más humano y real. La Milla Verde está llena de símbolos que la mayoría de los espectadores, incluso los más fanáticos, no lograron captar en sus primeras veces viéndola. Los actores y el equipo han revelado algunos de estos secretos en entrevistas a lo largo del tiempo. Fíjate bien en el color verde dentro de la película. No solo está en el piso llamado la Milla Verde, sino que aparece cada vez que la muerte está cerca, las cortinas en la sala de ejecución, la esponja que usa Dell e incluso en el reflejo de los ojos de Wild Bill cuando llega por primera vez. Este color se repite muchas veces, pero casi nadie lo nota conscientemente. Las escenas de curación también tienen un significado más profundo. Cuando John Coffey sana la infección urinaria de Paul y el tumor cerebral de Melinda Moore, no solo está curando sus cuerpos, sino también transforma sus almas. Paul empieza a cuestionar su papel en las ejecuciones y Melinda recupera su inocencia hablándole como si fuera otro niño. John está sanando almas, no solo cuerpos. La película está llena de referencias bíblicas que enriquecen sus temas. Por ejemplo, cuando John dice: "Estoy cansado, jefe, cansado de estar en la carretera, solo como un gorrión bajo la lluvia", hace eco del Salmo 102, donde se describe a un ser abandonado y sufriendo. Esto convierte a John en una figura similar a Cristo, un hombre que carga con el dolor y la soledad. Momentos pequeños pero poderosos cobran más sentido con esta mirada. Cuando los guardias quitan las cadenas a John durante la ejecución, es como si lo bajaran de la cruz. Cuando Paul pregunta qué debe hacer y John responde: "Quédate quieto", es un llamado a rendirse a la voluntad divina. El ratón, Mr. Jingles, es más que un simple animal de compañía, es la brújula moral de la película. Quienes muestran bondad hacia él, como Dell y Paul, son personas con compasión, mientras que Percy intenta matarlo solo porque puede. El trato hacia Mr. Jingles revela quién realmente merece protección, un tema central que se refleja en cómo los personajes tratan a John Coffey. El clima también cuenta una historia. El tiempo afuera de la prisión refleja lo que sucede en el interior. Durante la ejecución fallida de Dell hay una tormenta violenta. El día en que John confiesa la verdad es tranquilo y silencioso, y la ejecución de John ocurre en una noche clara y serena. El único día soleado aparece en la escena final en el cementerio, simbolizando la paz que finalmente llega cuando Paul comparte su historia. Finalmente, el miedo de John Coffey a la oscuridad que menciona antes de ser ejecutado lo hace más humano y cercano. A pesar de sus dones sobrenaturales y su figura casi divina, John también necesita compasión. Por eso, al final, los guardias no le ponen la capucha tradicional en el rostro, un gesto de misericordia hacia un hombre que teme la oscuridad. La Milla Verde no es solo una película sobre la pena de muerte, es un trato descarnado del bien, el mal y el poder destructivo de la indiferencia. En el centro, John Coffey, un hombre negro condenado injustamente por el asesinato de dos niñas blancas, encarna la compasión sobrenatural en un sistema podrido hasta la médula. Pero los personajes verdaderamente inquietantes no son los asesinos convictos, sino los hombres que operan la maquinaria de la justicia con una mezcla de burocracia y sadismo. Percy Wetmore, por ejemplo, es la corrupción institucionalizada, un hombre pequeño con poder heredado que tortura a los reclusos no por justicia, sino por puro placer. Su interacción con Will Bill Wharton, la encarnación del caos absoluto, revela una conexión oscura. Cuando Will Bill lo agarra y le susurra obscenidades, Percy se quiebra, no físicamente sino espiritualmente. Años de impunidad lo habían blindado contra la culpa, pero ese momento abre una grieta. Más adelante, cuando John Coffey extrae la enfermedad del alcaide y se le transfiere a Percy, quien en un estado hipnótico mata a Will Bill y termina catadónico, entendemos que la justicia divina no olvida, aunque el sistema sí. Y es que el verdadero milagro de la Milla Verde no son las curaciones imposibles de Coffey, sino el despertar moral que provoca. Al inicio, Paul Edgecombe y los demás guardias son engranajes de una rutina, firmes, correctos, obedientes, pero al conocer a John, se ven obligados a mirar más allá del uniforme y la celda y ver al ser humano. Pero cuando llega el momento de su ejecución, ya no están cumpliendo órdenes, están cometiendo una injusticia consciente.
inocente, y eso los marcará para siempre, especialmente a Paul, quien décadas después sigue vivo gracias al toque milagroso de John, pero atormentado por no haber hecho más. Esa escena final en la residencia de ancianos estuvo a punto de ser eliminada por el estudio. Querían cerrar con la ejecución, pero Darabont insistió en que sin ese epílogo, la historia se quedaba sin alma, porque La Milla Verde no trata solo sobre la muerte, sino sobre lo que ocurre cuando uno decide no enfrentarse al mal, aunque tenga el poder de hacerlo. Michael Clarke Duncan, el actor que dio vida a Coffey, tampoco era la elección obvia. Antes de la película era guardaespaldas de celebridades y apenas tenía experiencia actoral, pero cuando audicionó, algo cambió en la sala. Su interpretación contenía una ternura abrumadora que contrastaba con su imponente físico. Con el apoyo de Tom Hanks y un coach personal, Duncan logró una de las actuaciones más memorables de los 90. Fue nominado al Oscar y aunque no ganó, dejó una huella imborrable. Lo curioso es que la película no fue un éxito inmediato. Tuvo una taquilla decente, pero no arrasó. Donde realmente se convirtió en un fenómeno fue en VHS, DVD y televisión. Fue una película que se pasaba de boca en boca, que la gente no olvidaba, y con el tiempo se volvió un clásico moderno, porque La Milla Verde no da respuestas fáciles, no ofrece redención instantánea, solo te muestra un sistema cruel, un grupo de hombres intentando actuar con decencia y un milagro que no fue suficiente para cambiar el resultado. Eso es lo que duele, y por eso sigue viva, porque no habla solo del horror de matar a un inocente, habla del peso de vivir sabiendo que lo hiciste.